Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Tenemos hoy un programa muy especial porque llevamos bastante tiempo pensando en grabar algo de este estilo y al final pues lo íbamos posponiendo y no llegaba el momento, pero en esta ocasión sí que ha llegado. Tenemos conexión directa a través de Zoom entre el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos donde estoy yo, Antón García Fernández y tres buenos amigos que se van a reunir de manera virtual para charlar acerca de un tema que en este caso además es un tema que nos va a hacer ir al pasado, hablar de cierta nostalgia, pero también desde un punto de vista crítico, no solamente nostalgia porque sí, y además supone para nosotros también un viaje al pasado porque hace bastantes años, no voy a decir cuántos, en la Universidad de Vigo pasábamos tardes enteras en la cafetería de la universidad, que es donde se pasa bastante bien el tiempo cuando uno va a la universidad, charlando acerca de diferentes temas, y hoy lo vamos a hacer no en esa cafetería de la universidad, sino a través de internet. Y mis amigos que aquí están y a quienes tengo enorme aprecio, y además les doy las gracias porque con la diferencia horaria, pues ahí en España ya son más de las 11 de la noche, mientras que aquí en los Estados Unidos pues por lo menos son las 4 de la tarde, y aunque hace frío porque estamos en el mes de noviembre, pues yo desde luego no me voy a quedar dormido. Así que vamos allá. Tenemos en Bayona a Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches aquí en una Bayona fría, otoñal, y bueno, ya veis aquí con mi batita de, bueno, pues de lujo. Y nada, recordando ya viejos tiempos, ¿no? Con esta serie que vamos a comentar, que no la quiero poner sobre la mesa, no quiero hacer spoiler, ya le dirás tú después, pero que me trae muy buenos recuerdos y bueno, es un deporte del que hablamos tú y yo de vez en cuando, así que preparado para hablar de ella. Y si alguien está viendo, pues ya sabe, porque en la descripción del vídeo ya se sabe cuál es, pero bueno, lo vamos a dejar de momento ahí, por si acaso alguien no quiere ver la descripción, pues no sabe de qué serie vamos a hablar, pero bueno, ya sería raro que no lo supieran. De todos modos, a solamente unos kilómetros de Bayona, no demasiados, está en Vigo, creo que en el centro de Vigo, o cerca del centro de Vigo, quizá. En el centro no, pero en Vigo, sí. Pero en Vigo sí, en la ciudad olívica. Si me muevo un par de kilómetros estoy en Mos. Pero... Ok, bueno, pero estás en la ciudad de Vigo antes del alumbramiento, en el sentido navideño del tema. del tema. Ahí tenemos a Susi Bugallo. Susi, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por estar aquí también y un placer veros. Y sí, con muchas ganas de comentar esta serie, de la que vamos a tener muchas cosas que decir, que nos trae muchos recuerdos. Sí, recuerdos que además pues, son imborrables porque además este deporte a nosotros nos gusta y esta serie deforma este deporte de una manera bastante interesante. Y a unos 635 kilómetros más o menos de Vigo, por la carretera nacional, sí, lo he buscado, son unos 630 y tantos desde la avenida de Madrid. En la capital de España, en Madrid, tenemos a Marta Comesaña. Marta, gracias también por estar ahí, es un placer veros a todos en el programa hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues para mí también es un placer estar aquí con vosotros, además viéndonos la cara, porque cuando grabamos otros programas no nos vemos la cara. Y nada, pues muy contenta de charlar con vosotros sobre esta serie y sobre todo lo que surja, porque seguro que luego saldrán temas secundarios a partir de aquí, que ya nos conocemos desde hace mucho, como dice Antón, no vamos a decir cuánto, pero bueno, ya nos conocemos y ya sabemos que temas de conversación no nos van a faltar. Bueno, la serie en cuestión, en el original, se llamaba Captain Tsubasa, y esto ya, pues a algunos de los que conozcan la serie ya les puede decir quiénes son, pero si digo que además es una serie que llegó a España en los años 90, en la época dorada de las televisiones privadas, cuando empezaban las televisiones privadas en España, en un canal que además era Telecinco y hacia la tarde-noche, cuando estábamos ya a punto de cenar, pues ya sabemos cuál es la serie, ¿no? Sí, Campeones. Campeones, pero también hay mucha también conocida como Oliver y Benji. Exacto, le llama Oliver y Benji. No es solamente Campeones, que está muy bien, sino
Oliver y Benji, que además tiene pues una serie que es como una especie de spin-off, ¿no? Una especie de imitación que también se podía ver en Telecinco en cierto momento, aunque no tanto, que es Supergol, que también vamos a hablar un poco tanto de Campeones como de Supergol. Pues no sé quién quiere empezar, pero quien quiera que inicie dando un poco una idea de cómo, qué significaba esta serie para vosotros. Quien quiera empezar que lo haga y a partir de ahí iniciamos la conversación. Bueno, pues como te decía, para mí, Antón, es una serie que he visto con, perdón, con mucha intensidad, porque bueno, tiene que ver lógicamente con el deporte rey en España y el deporte que más me gusta. De hecho, a la par que veía esta serie, me lancé a coleccionar el álbum de Panini de Campeones, que lo terminé, por supuesto, enviando la correspondiente solicitud de cromos faltantes, pero digo que es una serie que me llamó mucho la atención porque, bueno, trataba el tema del fútbol. Es cierto que luego haremos matices, ¿no? Porque, claro, era un fútbol y una forma de entenderlo bueno, pues de expresarlo que difiere un poco de la realidad y de lo que se puede hacer en un campo de fútbol y de cómo es un campo de fútbol, ¿no? Pero de eso ya hablaremos. Para mí es una serie que me lleva a una infancia, vamos, de lo más feliz, ¿no? Así que, bueno, muy contento de que el programa piloto de este podcast, sea Campeones. Ya incluso desde la propia banda sonora ya engancha esta serie, ¿no? La banda sonora, esa canción inicial es ya como, vamos, quédate ahí sentado, merienda y disfruta y sé feliz. Pero es que la banda sonora además tenía como un solo de saxofón que el que estaba haciendo el solo del saxofón, cualquiera, no sé quién fue, pero estaba dándolo todo, como si realmente estuviese grabando un disco de jazz o si fuese un disco de Queen o algo así, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de eso o es algo que me invento yo? No, yo sé que había un solo, no recordaba que era de saxofón, pero sé que de repente había... Sí, había un momento ahí de también el momento culmen de la canción que se suponía que si estabas en las gradas allí viendo al New Team, porque te levantabas en ese momento y empezabas a saltar o algo. Por cierto, qué gradas, ¿eh? Otro tema del que hablar, las gradas de ese estadio. Eso sí, porque eran dibujos de... esto eran escuelas, ¿no? Pero los estadios eran como pues, poco menos que el Camp Nou, ¿no? Sí. Bueno, y había alguien retransmitiendo. Pero es que todo, o sea, vamos a ver, no solo el estadio, si nos metemos también, como dice Fernando, en el tamaño del campo, pues entonces ya ni el Camp Nou, 25 Camp Nou. O sea. Sí. Pero yo me acuerdo, no sé si os acordáis, eso se lo comenté a Susi hace un tiempo, que en el periódico de la universidad nuestro, Universidad de Vigo, un día publicaron un artículo donde un chico que estudiaba, yo qué sé, no sé, matemáticas o física o no sé qué, calculó la medida del campo de fútbol de Oliver y Benji basándose en la duración de los capítulos, en cuánto tardaban en un capítulo, o sea, ir de una portería a otra, ¿no? Que tardaban como 3 capítulos, claro, y le salía que el campo tenía 14 kilómetros. ¿Sabes? O sea, es que claro, ríete tú ahora de los 70 partidos que juegan estos. O sea, estos en un partido tenían que hacerse 14 kilómetros ida y vuelta. Solo para un ataque. Claro, de ahí el drama, porque eran capítulos súper dramáticos. Pasaba de todo, había unas agonías, unas lesiones que les llevaban casi al borde de la muerte, era todo de una intensidad. Y a mí lo que me pasó es que desde que comentamos que íbamos a hablar sobre esta serie en este primer episodio, yo también, igual que vosotros seguro, pues me estuve viendo de nuevo algunos de los capítulos y te das cuenta comentábamos de la afición que estaba en las gradas y realmente tú ves el capítulo, escuchas el ruido de la afición animando, pero es una imagen fija, no se mueven las imágenes, los dibujos. Excepto Patty cuando está animando y sus amigos, que esos por supuesto. Sí que se les ve, claro. Los demás son todo ahí figurantes que ni siquiera se mueven, pero ellos, en cambio, sí, claro.
De ahí se inspiraron ahora, cuando los campos no tenían público, se inspiraron ahora en las teles en poner esa especie de, no sé, de manto que parecía que había gente. O sea, se inspiraron en Oliver y Benji, fijo. Sí, manto ¿Sabes? horrible, por cierto. Para poner ahí. Fernando decía antes que claro, que a él le gustaba mucho el fútbol y a mí también, y sé que a vosotras también, pero esto es una serie que en realidad le gustaba a gente a la que no le interesaba en absoluto el fútbol. Por ejemplo, a mi hermana le gustaba y a mi hermana el fútbol nunca le gustó. Bueno, fue una serie que vimos todos. O sea, yo creo que pues yo no sé si fue porque fue de las primeras cosas que pusieron en Telecinco para niños o por qué, pero sí que es verdad que todo el mundo la veía, ¿no? O sea, es verdad, y luego se comentaban, no sé en vuestro cole, pero en el mío yo me acuerdo de comentar al día siguiente los episodios con los amigos. Y estoy, ay, y mañana van a jugar la final y no sé qué. Y bueno, y claro, luego tardaba 5 días la final en terminar, pero bueno, que sí, que la verdad, independientemente de que te gustase el fútbol o no, pues sí que la vio todo el mundo. Y todo el mundo se sabe la canción de nuestra generación. Sí, porque yo ahora además el primer episodio y automáticamente, o sea, pero mira que hacía años que no escuchaba la música, empecé, ya van con el balón en los pies. Claro. O sea, brutal. El coro del principio. Ese eso es inconfundible. Sí. Es que yo lo que decía Marta, de que se comentaba mucho, es que también hay que comprender un poco, es difícil comprenderlo ahora porque tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? En realidad. Pues no sé, habrán pasado aproximadamente unos 20, 25 años, ¿no? Desde esto y es curioso que en esos momentos en España había solamente en muchas partes del país 2 canales, que eran la primera y la segunda cadena de televisión española. En otras partes de España había una tercera o una tercera y cuarta, como en el caso de Cataluña y en el País Vasco, de canales autonómicos, pero en realidad eran 2 o 3 canales que había y de repente llegan 3. Uno de ellos es Canal Plus, que era de pago, pero tenía, y era sinónimo de calidad además, porque llegaban algunos programas que eran en abierto y otros que no, pero después estaba Telecinco, que traía toda esta idea de la televisión comercial de Italia, y Antena 3, y entonces ahí son 2 canales nuevos que realmente tienen mucha importancia, y lo que decía es en cuanto a los niños, porque yo creo que apuestan también un poco por la programación infantil, ¿no? Durante toda la tarde, gran parte de la tarde-noche, y en ese contexto es donde entra Campeones. Y lo de la canción que decíais, se publicó un disco, bueno, 2 discos o 3 discos con las canciones, porque no solamente son las canciones de Oliver y Benji, sino también de las otras series, casi todas ellas japonesas y compradas a lo mejor a precio de saldo, que se difundían por Telecinco. Sí, yo de hecho, a ver si encuentro por aquí una cinta, tengo una cinta, no disco, sino cinta, titulada Campeones y Supergol, o sea, la mezcla de todo en una cinta, ¿sabes? Era fabuloso. Yo quiero pensar que tengo todavía, porque como están todos los vinilos en la casa de mis padres del pueblo, pero tenía Campeones 1 y Campeones 2, los 2 vinilos, y Campeones 2 quizás no lo escuché tanto, pero Campeones 1 está rayado el pobre. Sí, ya, sí. Yo creo que llega momentos que ya en lo de dame un beso, Alicia ya salta, ya es como Alicia. Claro, Alicia, es que además hay toda una cara de ese primer disco. Metían otras cosas para hacer el vinilo, claro. Claro, no, pero es que ya no solamente, lo curioso es se dieron cuenta, yo creo, de que Campeones era la serie, por supuesto es fácil de darse cuenta, la serie reina, ¿no? Y entonces era Campeones y tus amigos de Telecinco, pero claro, la cara A de ese vinilo eran todo canciones de Campeones, pero solamente una de ellas salía en la serie. Claro. O sea, las otras las habían compuesto alguien, a lo mejor en cadena, para rellenar el disco, y después en la cara B salían las bandas sonoras de, pues, Bésame Alicia, pues no sé, Bateadores, Las Montañas de Ana, que es una serie que creo que le gusta mucho a Fernando. Un título muy sugerente. Claro, pero la primera cara, la cara A, había una canción que se llamaba, esto ya es increíble que me acuerde, pero se llamaba Ale o, y no tenía nada que ver con Campeones, excepto que hablaba de fútbol y no salía nunca en la serie la canción. Entonces, se dieron cuenta de que podían ganar dinero con esto a expuertas, y entonces sacaron los vinilos, las cintas,
pero realmente es porque había toda una programación en Telecinco que tenía que ver con los niños, ¿no? Y apostaron por eso desde un principio. Bueno, y yo creo también que era, o sea, que a partir del boom de Campeones se dedicaron a comprar todas las series japonesas que encontraban, porque serían baratas, me imagino también. Claro. O sea, ¿no? Y luego a partir de ahí también salió, bueno, Dragon Ball y, bueno, Dragon Ball fue anterior a Campeones, por lo menos aquí en España. Entonces, porque yo recuerdo, claro, que el fenómeno que tuvimos con Campeones, yo lo había pasado un poquito más pequeña con Dragon Ball. Que, me acuerdo que... Bueno, porque Dragon Ball era muy larga, yo creo que al final se superpuso. Claro, luego al final sí, por supuesto, porque ya al final pues Son Goku tiene hijos y nietos y la cosa ya llegó hasta... Llegaron al tiempo actual, al final, como en Cuéntame, igualito. Sí. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en primaria en el colegio, lo más cotizado en el patio del recreo eran fotocopias, literalmente fotocopias en blanco y negro de Dragon Ball, que nos intercambiábamos como cromos y claro, que no tenías dinero para una copistería, para fotocopiar, entonces siempre el que tenía un amigo que su padre tenía fax o impresora en casa era como el rey. Es verdad, es verdad. Y recuerdo que ese fenómeno pues eso, en el patio del recreo jugar a Dragon Ball, que luego se trasladó cuando yo a lo mejor era un poquito más mayor, ya en el 90 y pico, con Campeones, y lo que recuerdo es que, claro, yo jugaba al fútbol desde pequeñita, y cuando nos juntábamos en el barrio todos a jugar, pues nadie decía, pues me pido ser Vaquero del Barcelona o Guardiola, no, pues uno era Oliver, otro era Tom Baker, Mark otro Lender, era Paul Diamonds, claro, entonces decías, es que en ese momento el mundo futbolístico de nuestra generación se reducía a los personajes de la serie completamente. Y eso sí bueno, es que Japón era una potencia mundial en fútbol, según la serie. Y todos queríamos ser japoneses de repente. Claro. Es curioso porque en cuanto a los rasgos de los protagonistas, no eran rasgos japoneses. Bueno, pero ninguna serie japonesa tiene rasgos japoneses. No, pero tampoco eran tampoco era Japón en esos momentos una potencia futbolística, como vosotros decís, aunque no, pero que ni lo es ahora, o sea. pero dentro de Asia ahora aún tiene su, ¿no? Tiene su potencial, ¿no? Pero a lo que yo iba es que en Campeones parecía que Japón era una potencia mundial de fútbol, que tenía ya no solamente los mejores jugadores, que por supuesto, aunque todavía se pensaba que Brasil era la gran potencia, ¿no? Evidentemente, como todavía lo es, pero creo que había como una especie de idolatría por todo lo que venía de Europa, pero al mismo tiempo, en esa serie, pero al mismo tiempo también la ficción hacía que Japón fuese una potencia que realmente no era, y después yo creo que los nombres de los jugadores o de los protagonistas, ¿no? Oliver Atom, Benji Price, tal, tenían nombres en inglés que originalmente no eran los nombres en japonés. Yo creo que es en la traducción o en el doblaje al español o al inglés o al italiano o lo que sea, cuando realmente le cambian los nombres, porque yo he hablado con la profesora de japonés aquí en la universidad y ella no sabe quién es Oliver Atom, pero Captain Tsubasa, que es el nombre en japonés de Oliver, de ese personaje, sí que sabe quién es, con lo cual... Hay una adaptación ahí. Claro, no, yo creo que seguramente la adaptación vino del inglés, porque, bueno, mi hermana tiene una amiga que hace años, que es traductora y que hace años traducía los guiones de la serie esta que nos gustaba a nosotros también, japonesa, del niño este, Costa Chupemento, ¿cómo se llamaba? De Shin-chan, de Shin-chan. Claro. Vale, entonces a ella le llegaban los guiones le llegaban, bueno, en el original en japonés, pero en inglés, o sea, ella los hacía directamente del inglés, ¿vale? O sea, que me imagino que ahí probablemente pasó lo mismo, o sea, el guión se tradujo al inglés, en Inglaterra o en Estados Unidos le pusieron Oliver Atom, Mark Lender, etc., y luego se quedó, no íbamos a ponerle... mantener el nombre en japonés, porque yo de hecho antes lo estaba contando, me vi el primer episodio de Supergirl y de repente no se llamaba Rafael,
se llamaba, ya que ni me acuerdo. Un nombre ¿vale? japonés. Claro. Ya. O sea, que eso sería, o sea, me parece que ahí no lo hicieron bien, porque buscaron un nombre al final que es el, ¿no? que para el mundo occidental muy fácil de recordar y además le da como ese aire así un poco exótico, ¿no? O sea, no es español, es así como extranjero también y tal y cual, y les quedó bien el asunto, ¿no? Por eso. No, y además, cuando empezaron a hacer ya la siguiente temporada de rumbo al Mundial y empezaron a jugar contra selecciones de otros países, también los nombres de los jugadores estrella de las otras selecciones, de la selección alemana, todos eran como un nombre muy representativo pues eso, Schneider. Sí, Karl-Heinz Schneider. Exacto, o el francés era Pierre no sé qué también. Luego, es que el otro día también, porque estuve de friki también intentando buscar cosas, porque es que hacía años que no lo veía, desde que mi ahijado descubrió. Claro, esto es labor de archivo, de documentación. Oliver había acabado jugando en un equipo que se llamaba el no sé qué de Cataluña, pues, que sería como el Barça, y el entrenador era como Eric Van no sé qué, o sea, como si fuese Van Gaal, pero... Sí. Pero no podíamos utilizar los nombres reales, claro. Claro, entonces era como todo de pues, marca blanca, totalmente. Sí, era como el Barça del día, ¿no? O sea, totalmente de aceptar. El Barça de Japón. Es tu ROM 1880, pero en realidad no es. A mí me llamó la atención porque también me puse a ver el primer episodio de Campeones, pero no me dio tiempo a terminarlo. Me puse a ver hoy y claro, me llamó la atención que una de las primeras escenas, bueno, que Oliver se marcha de la ciudad a la que va y se va a la otra, a Fuji, ¿no? Que está cerca del monte Fuji, ya te explica el narrador y todo esto. Y entonces él tiene como una especie de revista de fútbol en la mano y está leyendo acerca de que ha sido Italia la campeona del Mundial 82 y sale World Cup 82 es verdad. y ahí Italia y tal. Y dije yo, claro, o sea, nosotros lo vimos en los 90, pero esta serie igual era del año 83 o yo qué sé, ¿no? Sí, sí. No, de hecho, esa es del antigüedad... 80 y pico, sí, pero aquí llegó como en el 93, 94. Claro. No, en el claro, 93 claro. Llegó tan tarde. Es que yo tengo la sensación de ser más pequeña viéndola. No, yo creo que fue yo creo que fue saliendo del colegio como entrando en el instituto, casi. Sí, o últimos años de colegio, quizás. Me da la sensación de ser los últimos años del colegio antes del instituto, como a lo mejor un año o dos antes, como... O sea, como que 10 años, que tendríamos 10 años o así. Sí, pues sería a lo mejor en 91, 92. Quizás. Pero muy al principio de las televisiones privadas, porque... Claro, sí, pues debía ser 91, 92. 91 entonces, yo creo, 90, 91. Sí, pero bueno, esa antigüedad, por ejemplo, se ve en el tema de los postes, que eran cuadrados, los postes de las porterías, con lo cual ahí ya vemos como efectivamente la serie era bastante antigua, ¿no? Y luego también quería hablar de temas más concretos de esa serie, ¿no? Porque, por ejemplo, la flexibilidad de ese balón, eso era, vamos, de una irrealidad tan grande, pero claro, todos lo aceptábamos como normal. Le ha dado tan fuerte que el balón se ha deformado, ¿no? Y así va por el aire. O desaparecía también. O desaparecía incluso, de la velocidad. Rompía la red. Que le da, exactamente, ¿no? Y la pared de detrás de la red también. Sí, y lo que tardaba en llegar al suelo ese balón, ¿no? O sea, desafiaba la ley de la gravedad esta serie, ¿no? Entonces, hay aspectos ahí que se podrían analizar muy detenidamente. ¿Qué cosas os sorprenden ahora de la serie? Porque a mí una cosa que me sorprende, o que ya me sorprendía de niño, era que había un narrador del partido, o sea, había un comentarista que me daba a mí la sensación de que se escuchaba en el propio estadio. O sea, estaban jugando y al mismo tiempo se escuchaba la voz de alguien narrando lo que estaba haciendo. Y eso es casi cervantino, la verdad. Es un poco como el Quijote, un speaker muy serio, muy serio. Ojalá en la Liga Española, ahora no puede ser, pero Michael Robinson escuchándose por los altavoces ahí para todo el estadio. Es que claro, a mí me recordaba un poco al PC Fútbol, ¿no? Porque jugabas al PC Fútbol y había como una narración, no sé si era el propio Michael Robinson incluso. Pero en la serie a mí me daba la sensación de que era en el campo donde se estaba escuchando a ese tipo hablando. Sí, daba esa sensación, sí.
Yo creo, o sea, yo siempre pensé eso, que lo escuchaban en el campo. No Y sé. lo retransmitían por televisión también, porque a veces se podían ver, se veía que en la serie veían algunos los partidos, estaba a lo mejor Julian Ross en el hospital y veía el partido por la televisión y yo decía, pero esto es un partido de niños, ¿cómo lo van a poner por la televisión? Pues eso también me sorprendía bastante. Bueno, eran partidos Julian de Ross, que casi no lo más cuenta, tensión que en la final de un mundial, ¿eh? Claro, es Sí, que es sí, como la sí. final del Mundial. Que a mí quizás es eso, lo que ahora viéndolo desde la distancia, las cosas que me sorprenden, cosas que no, de las que no eres consciente cuando lo ves con 11, 12 años, y cosas como, claro, yo lo vivía con la misma intensidad que los jugadores tenían, y ahora lo piensas y decías, pero Julian Ross prefería que le diese un paro cardíaco mientras jugaba antes que abandonar el campo. O bueno, no, claro, yo no recordaba que en los primeros episodios Roberto Cediño realmente tenía un problema de alcoholismo muy heavy por culpa de esa lesión que tenía una córnea ahí En el ojo. Que sí volvía a jugar al fútbol, le habían dicho ya varios especialistas que iba a perder la visión completamente. Entonces se dio la bebida hasta que encontró a Oliver y de repente es tal cual, no sé si lo viste, Marta, en el primer episodio, que de repente coge y tira una petaca de estas de whisky, y el tío está ahí bebiendo mientras los chavales están, que aparte el tío persigue a los chavales porque ve a Oliver por primera vez y dices tú, pero vamos a ver, es que Claro. arroba policía, ¿sabes? Es como, por favor. Claro, es que no había arroba en esos momentos. Claro. Sí. Claro, bueno, momento, además ¿no? de que le tiraba los tejos a la madre de Oliver. Esto ya... yo creo que hacía más que tirarle los tejos, pero no vamos a entrar en eso. No salía en los capítulos. Porque el padre de Oliver era marino mercante, además. Era marino mercante. Yo pensaba, eso lo flipé también porque lo vi ahora y dije, anda, pero el padre de Oliver estaba vivo. Pero espera, que fue el padre de Oliver quien metió a Roberto Cediño en casa, ¿eh? Sí, Ojo. Luego se sorprende de que la madre de Oliver se vaya con Roberto Cediño, cuando es el propio padre el que le dice, entra en casa, que aquí no hay ningún problema. O sea, bueno, luego, hablando de cosas que sorprenden, nos enseñaron pues estrategias y técnicas, por ejemplo, el tiro combinado. ¿Eso quién lo conocía antes de ver Oliver y Benji? ¿Cómo se hace ocurría un tiro solamente cuando estabas jugando en el patio y jugaba y eras tan malo jugando que dos le querían dar al mismo tiempo. Pero no salía. Yo tengo una pregunta. Antón, Fer, ¿lo habéis intentado en el patio del recreo? Por supuesto. Sí. Siempre en el colegio yo lo intenté. A veces sin querer. No sabía porque no erais gemelos. Claro. Claro. No, pero el tiro combinado ya no era solo no era de los gemelos de Rick, ¿no? Esos eran los de la catapulta. La catapulta infernal. La catapulta. Es que giraban y tiraban así, cruzados las piernas. Esos eran los gemelos. Sí, no, pero es que luego el momento en el que uno se tiraba, se deslizaba por el césped durante kilómetros y kilómetros, de espaldas, 124, levantaba las piernas y el otro saltaba encima de las piernas, lo levantaba, lo lanzaba por los aires. Pero era posible también, a veces le hacían entradas criminales, ¿no? Esas típicas que sufrió Maradona en los años 80, y Oliver lo único que tenía que hacer era saltar y el balón se le quedaba delante en el aire mientras el otro jugador pasaba por debajo. Y esa era la manera de regatear también. O sea, claro, yo creo que esto se hace, yo creo, yo tengo una teoría de que hay dos razones. Que primero es que el fútbol no era muy popular en Japón en esos momentos y entonces quienes estaban dibujando estos capítulos realmente no sabían mucho de fútbol. Creo que esta era una de las razones, pero también yo creo, la influencia de las artes marciales, ¿no? Que son tan importantes en la cultura japonesa. Es verdad. Y yo creo que mezclan el fútbol un poco con las artes marciales, ¿no? Sí, está claro. El tiro combinado es un arte marcial ahí que te digo que a veces sale en el colegio sin querer, ¿no? Porque van dos al balón y sale el tiro combinado, pero no es porque quieras hacerlo. El del tigre de Mark Lenders, esos tiros con efecto, que de repente era una cosa que salía del estadio y volvía a entrar. Es que ríete tú, claro, o sea, es que es lo que decía Antón antes, ese balón, o sea, y luego los jugadores de verdad se quejaban del Yabulani en el Mundial de Sudáfrica. Ríete tú si tienen que jugar con este balón.
que desaparece. Sí, sí. Y además, lo curioso es que Benji era tan buen portero que era capaz de escuchar el balón cuando no lo veía. Entonces, era capaz de parar de esa manera. Y si os dais cuenta, en el primer capítulo que hay, creo que es el primero o el segundo, hay por ahí unos que le están haciendo bullying, ¿no? a los jugadores de fútbol porque quieren jugar al rugby, quieren jugar al béisbol y no sé si hay otro deporte más. Y entonces Benji les reta y les dice, lánzame una pelota de béisbol y yo la paro. Lánzame una pelota de rugby y yo la La de paro. rugby, Y así es como uno consigue de el campo de balonmano fútbol. también. Sí, sí, sí. O una de balonmano, quizá también, sí. Sí. No, sí, los tres. Y entonces, claro, ahí te das cuenta de que realmente más que jugadores de fútbol o niños que van a la escuela son casi superhombres, ¿no? O superhéroes, porque Benji era capaz de cerrar los ojos y sabía dónde estaba el balón aunque no lo veía. Entonces, claro, yo quiero un portero así también, porque hablan de Dituro, es muy buen portero, pero con Benji realmente el Celta mantendría Con los ojos cero cerrados, sin portería Dituro, casi a ver. todos los partidos. Bueno, Claro, y es antes que- hablaba y Marta... con visera. Porque Pero esa es bueno, otra. Bueno, O sea, claro, habla- visera, claro, hablábamos es cierto. de las artes marciales y no sé si os acordáis que después llegó al equipo de Mark Lenders Ed Warner y él sí sabía de verdad artes marciales, las empleaba en el campo, entonces se impulsaba desde uno de Con los el palo, postes. sí, con el poste. Sí, ay, es verdad, con el poste. sí, Fernando sí, sí. iba a comentar algo. Sí, porque antes hablaba Marta de la distancia que se calculó en un estudio del del terreno de Desde juego. luego no hay nada Y que re- hacer. Hay Y gente que no tiene nada que respecto, hacer. sí. Respecto a eso, yo creo que Oliver y Benji demostró, o sea, la serie de campeones demostró que la Tierra es redonda, ¿no? Porque había planos en los que tú veías una ladera verde, que era el campo, no veías a nadie y de repente se elevaba como cuando sale el sol un jugador con el balón y luego volvía a bajar. Claro, Se veía la curvatura de la Tierra, pero es verdad. Claro. Entonces, algo bueno tiene que tener No, esta serie, ¿no? los O sea, terraplanistas no han visto campeones, eso es evidente. no creen en campeones. Porque si no, No. se darían cuenta de eso. De todos modos, una cosa que es interesante de Campeones no es solamente Oliver y Benji, es la creación de muchos otros personajes, ¿no? Que yo creo que le daban mucha más salsa y mucho más interés a la serie. Porque si fuese solamente Oliver, si fuese solamente Benji, pues bueno, a lo mejor no nos interesaba tanto la serie, porque yo reconozco que a mí Oliver tampoco me caía demasiado bien. Es decir, a veces cuando Oliver perdía, yo me alegraba. Porque yo veía estos partidos como si fueran partidos de verdad. Pero sabías que no iba a perder. O sea, evidentemente no iba a perder. Creo que en uno de los capítulos empatan. Pero Sí, sabías que no iba a perder. 8 días después, jugando. Pero yo veía esos partidos como si fuesen partidos de verdad y me emocionaba como si fuese Vlado Udel marcando un gol cuando marcaba pues, el equipo que yo quería que ganara. No sé si a vosotros os pasaba eso o no. Y también, qué personajes, además de Oliver y Benji, vosotros recordáis con más cariño o con más rencor o como sea? A mí me pasaba que Oliver tampoco era de mis favoritos y yo era muy fan de tanto de Philip Callahan como del equipo del Flyknit, se llamaba. Flyknit, sí. Que aparte eran como un equipo súper... con muy pocos medios, que al final no tenían muchos medios para entrenarse. Los tíos iban a correr en mitad de la nieve, en condiciones inhumanas, casi tenían que compartir balón todos, porque no tenían tampoco muchos de repuesto. Entonces eran como, no sé, como muy proletarios ellos, muy... caían bien. Eran el Celta de Japón. Sí, y como que Sí. Callahan era el líder, el capitán, pero que era todo como muy... una comunidad ahí entre ellos, era todo muy bien, no... Y me gustaba mucho, lo comenté con Marta el otro día también, Tom Baker, que sí que era de mis personajes favoritos, y yo creo que ellos dos eran a los que es que te caían bien, al final les cogías cariño, decías, es que... A mi hermano le gustaba Julian Ross, pero yo creo que era porque le gustaba físicamente. O sea, ¿cómo te puede gustar físicamente un dibujo? O sea, es que... ni confirmo ni desmiento que me haya pasado con Tom Baker y con... Sí, a mí Tom Baker, yo reconozco que Tom Baker me parecía guapo. Las cosas como son. O sea, sí. Mi favorito era Tom Baker. A mí Benji también me gustaba porque siempre me llamó mucho la atención, y eso me parece también un punto positivo para Campeones, que uno de los protagonistas fuera un portero. Sí. Porque en general los porteros nunca pintan nada, ¿no? Entonces, bueno, pues por una vez que los protagonistas fuera un portero y que le den cierto mérito a los porteros e importancia, que al final es un jugador clave,
pues me parecía bien. Me gustaba Tom Baker, que era mi favorito, y luego me gustaba mucho Bruce también, que el pobre se llevaba siempre pelotazos en la cara tremendos. Porque claro, aquí estamos hablando de que en cada equipo había 1 o 2, como mucho, fueras de serie, ¿no? O sea, eran estratosféricos, eran el Maradona de tal, y luego estaban los coitados, hablando mal y pronto, ¿no? Sí. Que eran, o sea, si son 11 jugadores, 9 eran coitados, básicamente. Pero el equipo ganaba igual, es decir, tú tenías a un Maradona y él se lo hacía todo solo. Y entonces... Pero a veces necesitaba la ayuda, porque hay algún momento en que a lo mejor estaba lesionado y tal, y entonces necesitaba la ayuda de los otros, que también te daba el mensaje de que tampoco tienes por qué ser muy, muy, muy bueno siempre y cuando seas parte del equipo. Eso claro, también, claro, al final, por eso no molaba esa idea que te daban como del respeto al compañero y que jugar en equipo, porque eso al final es que decías tú, Dios mío, pero cuánta diferencia. Pero no, Oliver y Benji siempre animando a los demás, va muy bien y síguete llevando más pelotazos en la cara, que lo estás haciendo súper bien. Yo sufría por Oliver cuando aparecía Mark Lenders, ¿no? Yo le tenía mucho miedo a Mark Lenders. Dije, este tío, no sé, un día saca un arma del bolsillo. ¿Sabes? Bueno, es que mejor me encontrártelo de noche en un callejón. Sí, sí, era un tipo peligroso, ¿no? Y por cierto que estaba viendo aquí, acabando un poco este tema, estaba viendo aquí el capítulo 7 de la temporada 1 de Campeones, que se titula, yo creo que el título de este capítulo resume la esencia de Campeones. El capítulo 7 de la temporada 1 se llama La esperanza del tiro lejano. Yo creo que es el resumen de esta serie, o sea... un tiro lejano eran muchos capítulos, ¿eh? Y además es que no había goles de tiros cercanos, es decir, no había goles de tiki-taka y empujarla, eran todos de tiros lejanos y esperar a la semana que viene a ver si entra el balón. Bueno, es que un tiro lejano era mínimo de esos 7 kilómetros, o sea, ponle esperanza. Claro. Y además es que es un tiro lejano. Yo creo también eso del tiro lejano tiene un poco que ver con lo largos que en los campos, porque si está corriendo durante 14 kilómetros, pues cuando llega al área, a lo mejor ya no le queda mucha potencia para tirar, ¿no? Uy, entonces, el balón tenía... Claro, es que vamos a ver, tú suponte, claro, eso venía también en el artículo y decían, supongamos que un equipo mantiene la pelota, ¿no? ¿Durante cuánto? Unos 45 minutos. Como el Barça con el tiki-taka, ¿no? Claro, o sea, en el momento en que tú pierdes el balón, ¿qué haces? Lloras, porque ahí dices tú, Dios mío. Ya no puedes volver. Claro, o sea, no te da la vida. El balón no te vuelve hasta dentro de un mes. Sí. Claro, justo. Y a veces algunos defensas eran comparsas también, porque le pasaba el balón a uno que estaba al lado y luego le hacía una pared y el defensa se quedaba ahí parado, no volvía hacia atrás. Y a veces daba la sensación de que había más de 11 jugadores por equipo, porque empezaban a regatear y no paraban de regatear, con lo cual es que volvían atrás. Sí, yo creo que es que volvían, ¿no? Daban la vuelta, se ponían a la cola de nuevo. Bueno, esa forma de es demasiado fácil, tengo que hacerlo más difícil. Sí. Claro. Esa forma de regatear así, de recto, ahora giro, ahora recto, ahora giro, y se los llevaba a todos así, ¿no? Porque los rivales se quedaban como quietos, ¿no? O sea, era, en fin, que no había mucha técnica ahí. Y otra cosa que no había, que yo creo que añadía un poco de dramatismo a todo esto, como estamos diciendo, es que no había cambios en realidad, porque a lo mejor... no sé, Oliver estaba lesionado o le habían hecho una entrada y se quedaba en el suelo, no paraban el partido, se quedaba ahí parado y seguía el juego y no lo cambiaban nunca. O sea, el tío tenía que quedarse ahí en el suelo, esperar a ver si se reponía, que se reponía siempre en el último minuto, en el momento correcto cuando le llegaba el balón, para hacer un remate espectacular y ganar el partido, ¿no? Entonces no había cambios tampoco, pero había algunos momentos, no sé si esto lo soñé yo o si realmente ocurrió, en el que te explicaban las reglas del fútbol. Sí. Creo que hay un momento en el que explican lo que es el fuera de juego y sale un juez de línea, que los jueces de línea no pintan nada tampoco, menos que los porteros, pero y entonces creo que Patty se enfadaba o alguien, uno de los que eran aficionados de Oliver se enfadaba, creo que uno que tenía gafas así, gafas redondas. Arthur, que había jugado en el Newcastle. Pararon el juego y entonces aprovechaban para explicar la regla del fuera de juego, lo cual te da un poco la idea de que en Japón todavía el fútbol no había llegado a tener la importancia del béisbol o de otros deportes populares allí, ¿no? Porque tenían que explicar lo que era el fuera de juego y aprovechaban eso, paraban el partido de repente
para explicar esto durante a lo mejor 5 o 10 minutos. Sí, Pues, no, a ver, es es que cierto. lo de tirar, vamos a ver, es que si un jugador se lesionaba, tirar el balón fuera no era una opción, porque eran 14 kilómetros de ida y 14 de vuelta. O sea, esto era, Claro que es cierto, ¿no? claro que es cierto. Claro, o sea, esto es la ley del más fuerte, lo siento, te has lesionado, hijo, ¿qué le vamos a hacer? sí, pero he recorrido, Le vamos a soltar el balón, sí, ¿sabes? he recorrido un Vigo-Bayona como para tirar el balón fuera, ¿sabes? De Claro, todos y tú modos, imagínate, ¿cómo va a haber un cambio? Si son 14 kilómetros de largo, ¿cuántos serán de ancho? Igual el entrenador no puede veía salir, la no da presión. tiempo Ya. para que salga. Claro, se Claro. acaba el Sí, partido sí. antes de que salga. No, pero Bueno, también es cierto, hablando un poco, Fernando, de los valores que se proyectaban en esta serie, es curioso sí. porque algunos valores sí que son positivos, ¿no? El compañerismo, la ayuda, el que no tengas que ser tampoco un fenómeno para jugar al fútbol, eso está bien, ¿no? Pero después, la serie también, yo creo que promovía algunos valores, como por ejemplo la obsesión con ganar, ¿no? Sí. Porque incluso la canción dice, solamente juegan para ganar. Pero siempre con deportividad. Porque el que escribió eso se dio cuenta de que eso a lo mejor era demasiado fuerte decir eso. Entonces dice, bueno, lo vamos a suavizar un poco y dice, Exacto. pero siempre con deportividad. O sea, no le metemos una patada en la cara a uno porque sí, pero jugamos para ganar. Entonces, ¿qué pensáis vosotros de los valores que se transmitían en una serie como Campeones? Hombre, yo creo que hay que jugar para ganar siempre, pero claro, de ahí a la obsesión, pues hombre. Claro, quizá para un niño, que es para quien iba dirigido esta serie, con excepciones, claro, pues a lo mejor, no sé, no es la mejor enseñanza que se obsesione con ganar, pero bueno, yo defiendo jugar a cualquier cosa para ganar, si no, no hay diversión. No, los valores que se transmitían a nivel deportividad, compañerismo, de ayudarnos entre todos, estaban muy bien, pero sí que esa obsesión por ganar llegaba a veces a extremos, pues eso, de que se jugaban el tipo en cada partido. Yo no sé si lo recuerdo yo mal o se marcaron un final de Karate Kid en uno de los partidos donde Oliver se cae, se lesiona el hombro y se lo llevan a la enfermería y como que, claro, se paraliza todo, le está lleno la enfermería al borde de saldrá, no saldrá a jugar y al final, por supuesto, que sale. Sale con el hombro roto. Claro, con la todo el mundo camiseta sabía, además, rota, que iba la a salir. venda aquí, sí. Y sabiendo que, oye, pero mira que si te vuelves a caer, igual no vuelves a jugar en tu vida, pero no, es el torneo infantil y como no voy a salir a jugar, aunque me juegue en mi carrera, esto es lo más importante del mundo. Entonces, sí que ese nivel, claro, en aquel momento yo también decía, Oliver, por Dios, a la jugar que hay que ganar, claro, estaba allí delante de la tele pensando lo mismo, pero lo ves ahora con otra edad y sí que llegaban a veces a extremos un poco, pero bueno, la intensidad que le ponen a todos los... Porque yo recuerdo que con esto que comentabais antes de que a raíz de esto se compraron muchas series japonesas que se ponían todas en Telecinco, yo me acuerdo de una que era sobre balón prisionero, o sea, Brilé. Sí, o sea, sobre Brilé, Sí. Y también era, pero una agresividad jugando, o sea, era una cosa... Y me acuerdo que también se hizo súper popular, duró menos en el tiempo, pero sí que estaba, pues eso, todos los de mi clase alucinados con, vamos a jugar todos al balón prisionero, como, Brilé, hombre, llámale Brilé. Sí. A ver, yo creo que claro, es que nosotros lo vemos ahora, ¿no? Con otra edad y sobre todo también creo que no digo que los valores hayan cambiado, pero sí que es cierto que ahora con los dibujos animados y todo se le da mucha más importancia. O sea, quiero decir, antes nos ponían delante de la tele supuestamente pues para que entretenernos y tal, y yo creo que nuestros padres no daban mucha importancia tanto a qué tipo de dibujos ponían, tampoco había mucha oferta, ¿no? Ya. Y ahora en cambio es como que igual nos pasamos también, ¿eh? O sea, no, esto no lo puede ver porque igual no, de eso, no ensalza los valores que quiero que ensalce para que vea mi hijo o mi hija, ahora tal. Yo creo que, claro, hay que verlo con el prisma de la época, que pues era otro momento, ¿no?
pues eso, nuestro y de cómo se vivían las cosas en ese momento en España y en otros países, supongo. Y luego que yo creo que también no hay que revisar nada, sino que las cosas se pueden seguir viendo, incluso la pueden ver ahora nuestros hijos, pero decirle, oye, a mí me encantaba esta serie, pero que sepáis que, ojo, no hay que ser así como esta gente que poco menos que se juega la vida en cada partido, ¿sabes? O sea, un poquito de por favor, ¿no? Un poquito de templanza. Bueno, y luego en esta serie también había cosas que realmente pues, ponían la cruda realidad en bandeja, ¿no? Porque revisando la primera temporada, que por cierto tiene os digo cuántos capítulos, 128. Y eso solo es un partido. Sí. El capítulo 35 se titula No te mueras, Julian, con lo cual ahí los niños y niñas que veían esto pues ya sabían que la vida era mucho más que fútbol y que podía ser muy cruda. O sea que bueno. Además, Julian ya, pero fíjate, yo creo que ahí eso nos daba un muy buen ejemplo, porque ahora también pasa mucho que cuando se dan un golpe en la cabeza muchos quieren seguir jugando, Ya. ¿no? Y algunos, lo poco menos que se tienen que llevar obligados al hospital, pues hombre, pues Julian tampoco estaba para jugar porque estaba enfermo de corazón. O sea, no sé, no le podían decir a ese chaval que tenía que dejarlo. No, además es que no se lo decían, él no lo sabía. Es verdad. O sea, eran los demás los que tomaban la decisión para él. Decían, no, es que para él el fútbol es muy importante y entonces no le vamos a decir que no puede jugar o sufre del corazón, porque si no, ya no, pues acabamos con su vida. Digo, no, acaban con su vida a lo mejor si le dejan jugar, porque a lo el mejor disgusto que le no das, sale acabas vivo. con Claro, su vida. Eso es De hecho, curioso. la chica, la delegada del equipo, no sé quién era, que sufría muchísimo porque estaba ahí, claro, y ella sí sabía que tenía un problema cardíaco. Claro. Y él no, cuando a él lo sentaban y no lo dejaban salir a jugar, él no entendía por qué y estaba allí, pues eso, desesperado por salir al campo. Y ella lo pasaba fatal, lo miraba porque lo veía, se enfadaba él con ella. El paciente desinformado, manda narices. A veces me da la sensación, de todos modos, de que en estas series como Campeones, por ejemplo, como ejemplo capital, porque desde luego, si alguien me pregunta cuál es la serie que más recuerdas de esa época, pues voy a decir Campeones, aunque veía muchísimas otras. El otro día me di cuenta de la de centenares de series que yo he visto y de la de centenares de horas que me pasaba delante de la televisión, pero me da la sensación de que los personajes femeninos no salen demasiado bien parados o por lo menos no tienen un papel protagonista importante. No sé cómo veis eso o cómo se puede explicar esa situación. Eso es una de las cosas que hoy por hoy te llaman mucho la atención, porque claro, antes no se le daba la importancia que se le da ahora, ¿no?, al papel de la mujer y cómo se nos ha tratado a lo largo de la historia. Y hasta hace muy poco, bueno, y que no se sigue tratando, pero bueno, ahora parece que las cosas empiezan a cambiar. Pero sí que es cierto que claro, o sea, tú lo veías, yo que soy chica, y me imagino que si le pasaría lo mismo. Pues nada, es que las chicas no pintaban nada y nos daba igual, o sea, no nos lo planteábamos, ¿no? O sea, porque ¿qué hacían las chicas? Las chicas eran tres. La madre, la madre ya no era una chica, pero bueno, sí. Bueno, vale, pero una mujer. Patty, que estaba enamorada de Oliver y que lo único que hacía era suspirar por él y animar allí en el campo. Y eso, y la delegada del equipo este de Julian Ross. Y alguna más que había, porque luego estaba en el equipo de Philip Callaghan, había una también. Siempre había una, en realidad. Que bebía los vientos por Philip también. Ya, pero es que eso. Y luego había una. Nuestro papel era beber los vientos por ellos. Y animar. Luego, espera, solo había una que estaba como en un puesto de poder, que era una de la escuela del Tohu, que fichaba Mark Lenders o algo así. Había como una tía. Era ojeadora. Y algo así. Y era como, claro, ahora lo pienso y era rarísimo, porque era la única mujer que salía que hacía algo más que no fuese animar, llorar. Pero que tenía unos atributos muy masculinos también. ¿Veis? O sea, que al final, mira. Ese personaje. No, a mí me parece sorprendente porque ahora es algo que yo creo que se cuida más, pero yo no creo que sea tampoco como que se cuide. Creo que era un poco el reflejo de lo que... De la sociedad de ese momento. De la sociedad de ese momento. Y además, yo creo que también había algunas series que quizás se presentaban más para chicas que para chicos, ¿no? Por ejemplo, La Panda de Julia, que era esta serie de voleibol,
pues eran chicas, todos los protagonistas, ¿no? O las protagonistas en ese caso. Pero es cierto que en una serie como Campeones, creo que los personajes femeninos pues brillaban por su ausencia, y eso es un poco también quizás reflejo de una época en la cual pues en ciertos programas pues salían mujeres muy ligeras de ropa en programas infantiles, cosa que a mi esposa pues le sorprende mucho, porque aquí en los Estados Unidos no era el caso, ¿no? Cuando llega toda esta televisión de Italia, esta televisión comercial, y bastante hortera, la verdad, vista con la distancia, pues ese es el papel que se le otorga a las mujeres en muchos de estos programas. Creo que esto se ve en estas series, pero también en muchos otros programas, sobre todo de Telecinco, que había en la época, ¿no? Sí, yo creo que bueno, se podría ver, bueno, de aquellas no era muy bueno, pues, normal, pero sí que se podría haber hecho, igual que Campeones, pues campeonas, ¿no? Y poner equipos femeninos que ahora sí que están pues eso, en auge. Y no lo hubiese visto nadie. Bueno, pero ahora quizás sí, habría que replantearse. Ahora sí, probablemente. Ahora sí. Es curioso porque yo, a raíz de irme de Erasmus y de estar jugando al fútbol en Inglaterra, sí que empecé a seguir un poco más el fútbol femenino, y claro, me enteré de cosas que yo desconocía, como que en Japón el fútbol femenino empezaba a despuntar muchísimo. Uh-huh. Y entonces, claro, ahora que estamos hablando de la representación de la mujer justo en Campeones, decías, pues justo en Japón había un desconocimiento del deporte, del fútbol total, porque el fútbol masculino no tenía ningún tipo de tradición allí, ni era un fútbol de calidad, pero en cambio el fútbol femenino en Japón, por lo menos en la misma época en la que el fútbol femenino despuntó también en Estados Unidos, y la selección americana empezó a ganar mundiales, pues en Japón me acuerdo pues que contaban con la mejor portera del mundo en esos momentos, y ahora pensándolo es como, pues sí, es curioso que sin ser el deporte masculino de gran calidad allí, pues tiraron por hacer una serie sobre esto. Yo creo que la hicieron pensando en exportarla y les salió redondo el negocio. Totalmente. Bueno, en realidad la serie de Campeones empieza siendo una serie de cómics, en realidad. Bueno, cómics. Y después se convierte en anime, ¿no? Como dicen en Japón, en los dibujos japoneses, y después lo exportaron, y además de una manera impresionante al resto del mundo, no solamente en España, sino en muchos otros países de Europa y de Hispanoamérica, porque de hecho se pueden encontrar las traducciones a diferentes lenguas, no solamente al español, y no solamente al español de España, sino también al español latino. Pues también hay algunos capítulos o muchos capítulos doblados a eso. No quiero olvidar introducir el tema de Supergol, porque Supergol es una serie que además se puede encontrar completa en YouTube y en español, que es como una especie de versión cutre, ¿no? Por así decirlo, de Campeones. Un spin-off, como se dice hoy. Realmente spin-off, sí, exacto, un spin-off. Pero es que además es curioso, porque yo creo que Supergol lo pusieron en el momento en el que acababa una de las temporadas de Campeones, entre que ponían una temporada y la siguiente. Y entonces de repente, un día se acaba Campeones y empieza Supergol, o también conocido como Rafael, no el cantante, sino Rafael con F, el protagonista. Y una cosa que siempre me pareció muy curiosa de Supergol, además del hecho de que en un principio eran malos, ¿no? Como también era malo el Newpie, que era el primer equipo de Oliver, que no eran muy buenos, luego se convierte en el New Team, que es una mezcla, ¿no?, de diferentes equipos, y entonces sí que ya son mucho mejores, pero el equipo de Rafael, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, creo que era número 1. Kickers o algo así. Bueno, el caso es que en la canción de Supergol hay un momento en el que dice, bueno, tira y centra a Rafael, bla, 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 pero luego dice ser campeones. Dice campeones como 3 o 4 veces, por si acaso no nos damos cuenta de que en realidad esto es una especie de Campeones, pero un poco más cutre, ¿no? Otro nivel. ¿Qué recordáis de Supergol? Porque es una serie, yo creo, bastante olvidada dentro de estas series de esa época, ¿no?
Yo me he dado cuenta de que recuerdo muy poco. Me vi los 2 primeros capítulos y yo no recordaba que era un spin-off. Yo pensé que era una serie completamente diferente. Pues eso, una copia barata de Campeones. Pero claro, ves el primer capítulo y ves que es que Rafael jugaba en el equipo donde jugaba Benji. Y por eso tiene sentido lo que estabas diciendo, Antón, sí. que quizás que seguramente lo pusieron al terminar una temporada de Campeones pero yo no recordaba prácticamente nada, no recordaba ni cómo llegaba él al equipo, ni recordaba algunos personajes. Bueno, no, recordaba a Rafael y al portero, pero poco No, más. a mí y luego... me llamó la atención porque yo tampoco recordaba nada o casi nada y me vi hace un rato el primer capítulo y me llamó mucho la atención que hay jugadores del equipo de Rafael que se parecen mucho a jugadores del equipo de Oliver Atom. O sea, en concreto hay uno que es igual a Bruce sí. Y luego otro que no era del equipo de Oliver, que era del equipo de Mark Lenders, que tenía este tupé así como tal. Danny Melo. Y un solo diente, así, ese. Pues ese también, o sea, es un clon, su hermano gemelo, un primo, no sé. O sea, ahí la cosa estaba... Pero bueno, sí que es verdad que eso, me vi el primer episodio y en cierto modo tiene un aire más realista por el hecho de que pobres son peores, o sea, no ganan, ¿no? O sea, no es que no ganen, es que llevan goleadas. Entrenar para empezar a ganar, se lo toman un poco en serio. Ahí era como más de la calle, más nuestro, en ese sentido, ¿no? Que no lo que es Campeones. Sí, yo creo que era una serie más cercana al mundo real, ¿no? O sea, yo creo que ahí, y creo que había más vida fuera del fútbol que la vida que había en Campeones fuera del fútbol, que era más centrada en el deporte rey, ¿no? Y no jugaban en superestadios tampoco, jugaban en el patio del colegio los partidos, que a mí eso me gustaba. Porque y yo amistosos. Sí, amistosos. Yo quiero un patio en el colegio, que en mi colegio no había un patio como esos, había un campo de futbito como mucho y ya está. Pero incluso el campo de Rafael me gustaba más que algunos de los estadios. Y que no medía 14 kilómetros. Claro, porque no recuerdo si medía 11 kilómetros o no, porque la verdad es que no recuerdo mucho los partidos en sí. Recuerdo que al principio les metían unas palizas impresionantes y después llega Rafael y se lo empiezan a tomar en serio. Tampoco es como que entrenen en la playa y contra las olas, como en Campeones que hacían esas cosas, ¿no? Para tener las piernas más fuertes. Que parecía que en lugar de entrenar para fútbol, entrenaban para el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Esa World's Strongest Man, ¿no? Estas competiciones que hacen. Pero en Rafael no, era simplemente que Rafael era bueno y entonces pues los otros de alguna manera se contagiaban y empezaban a jugar bien también. Era un poco raro, pero a mí me gustaba la serie bastante y de hecho yo creo que es una de esas que no llegaron a repetir demasiado o en alguna ocasión, no estoy seguro, pero Campeones la repusieron varias veces, pero Supergol quedó ahí como una especie de primo lejano de Campeones al que nadie le prestaba atención. Primo lejano, cuidado que hablaremos de esa serie más adelante. Seguro. Strangers, sí, por supuesto. Y las leyes de la física de las que hablaba Fer, yo creo que Fernando tiene que hablar de las leyes de la física. Pero en Supergol se cumplían más, no sé. Sí, no, más realista. No se traspasaban sí, yo de la misma manera. Lo único que digo es que la ley de la gravedad, por ejemplo, en Oliver y Benji no se cumplía. Es decir, ese balón que llegaba a la portería daba en la red y cuánto tardaba en llegar al suelo. O sea, bueno, pues ahí está. Se quedaba dando vueltas en la red. Sí. Claro, quedaba ahí dando vueltas y decías tú, ¿se va a romper la red mañana, pasado, el jueves o cuándo? Y al final, pues bueno, tardaba en caer y luego los botes del balón eran botes de varios segundos, ¿no? Y por eso, a eso me refería con las leyes de la física, ¿no? Que bueno, no se aprendía física. Los chavales seguro que andaban despistados con esas situaciones. Hombre, no era como eras una vez la vida, que al menos aprendías algo para las clases naturales, ¿no? De ciencias. Pero claro. Aquí no. De todos modos, sí que hay un momento en el que se rompe la red y después también hace un agujero en la pared que hay detrás el balón. O sea, sí. Rompe la red y después hay un muro detrás y el balón pues de alguna manera hace como un pequeño agujerito en el... Era más realista en general, pero yo vi el primer episodio ahora y cuando Rafael se juega con el portero del otro equipo jugar un amistoso, se lo juegan, Rafael tiene 3 tiros y le tiene que marcar un gol para que los otros accedan a jugar el amistoso. Es como si no me metes uno, no quiero. El balón le vuelve, le intenta dar con la cabeza, no puede
pasa el balón por aquí encima, pero entonces consigue Lo agarra con... y lo agarra con las piernas por detrás. Pensé que lo había agarrado con el pelo, porque el pelo que tenía también era así un poco... Eso es Pero algo de espera, Higuita, ¿no? consiguió ahí. al final retar al portero porque los estuvo acosando durante días al equipo contrario. Claro, al final por pesado. Espiando, por pesado le dijeron, venga tío, que sí, si te tienes 3 penaltis, si me metes uno, pues jugamos. Pero porque pensaban que no se los iba a meter, claro, porque claro. Si supieran que era bueno y que se los iba a meter, a lo mejor no querían jugar o no querían hacer la prueba, ¿no? Eso también puede ser. Claro. Estoy viendo aquí fotogramas del capítulo 1 de Supergol y volviendo al papel de la mujer, pues aparece una chica de pelo largo, morena, como un poco, pues en el papel, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Suspirando con esos ojos medio llorosos por algún jugador de fútbol, ¿no? Algún jovencito. Claro, pero es que el primer episodio no sabes quién es la chica porque no dicen el nombre, se la encuentra 2 veces y ya está. en mitad del bosque se la encuentra, que casi le da un balonazo, y la otra se queda allí callada y él le dice que le devuelva el balón. Él se va y ella dice, ay, qué pena, me hubiese gustado hablar con él. Porque le pega un patadón al balón que le da a un árbol, ¿no? O sea, ¿Sí? parece que le va a dar la chica, pero no le da a un árbol y entonces ella se queda como, ¿qué pasó aquí? Y él tampoco Pero está ¿no seguro. pensáis que la chica es mayor que él? Ahí hay una diferencia de edad importante. Sí, eso es verdad, eso es cierto. No es como Patty, que tiene la misma edad que Oliver y tal. Pero bueno, pobre, y no le hacía ni caso. También te digo. Sí, bueno, porque Oliver, yo creo que Oliver estaba obsesionado con el fútbol y entonces no había lugar en su vida para nada que no fuese el fútbol. Bueno, una cosa es que no haya lugar en tu vida y otra cosa es que no te enteres de la otra. A ver, pero tal como retrataban a Patty, lo sabía todo el mundo. Pero... El personaje femenino que compusieron ahí era insoportable. Normal que no se fijase. Claro, lo que pasa es que él tampoco era muy soportable a veces. O sea, un tipo que está con el balón todo el tiempo, que duerme con el balón, que desayuna con el balón, que está en la clase con el balón, que va corriendo por la calle con el balón. O sea, es una obsesión que yo creo es malsana. O sea, esto... Claro, si el tío no llega a jugar en el Madrid o en el Barça, pues vaya fracaso de vida, ¿no? Porque está continuamente obsesionado con el balón. De todos modos, a mí hay un personaje que me parece interesante. Fernando decía que le da un poco de miedo, Mark Lenders, pero yo creo que Mark Lenders es quizá el personaje más profundo de los... O uno claro, de los que profundos. sí, claro que sí, porque era malo, pero en el fondo bueno. Claro, porque Benji me parece el personaje más observador, ¿no? Porque como está en la portería y tiene una cierta personalidad un poco diferente, pues observa un poco las cosas y es capaz de irse brujuleando por ahí. Pero Mark Lenders es un tipo al que la vida le ha golpeado duro y entonces el fútbol es casi como una especie de válvula de escape para él. De vía de escape. Claro, es verdad. Hablando de diferencia de edad, es el único que parece que tiene 15 años más que todos los jugadores. Igual es por esa vida dura que tuvo. Sí. Es por la vida dura que ha tenido. Es como esos que dicen, este es un alevín, realmente creo que no. ¿Cómo jugaba con esa camiseta sin mangas? O sea, vamos a ver, porque era el único. No sin mangas, pero remangadas hacia arriba, sí. Remangada. Para enseñar músculo. O sea, ya iba dejando un poco, ya por su aspecto, por cómo se ponía, o sea, ya destilaba lo que quería decir. O sea, es ese personaje que es malo, pero en el fondo tiene buen fondo, ¿no? O sea, la vida la ha tratado mal, pero al mismo tiempo... Y además tiene una familia de la que tiene que ocuparse, o sea, porque Oliver, Oliver no tenía a su padre, era casi medio huérfano de padre porque el padre estaba siempre en el barco trabajando, o bueno, por ahí, porque era marino mercante, y entonces estaba con la madre y Roberto, pero claro, eso también es una situación un poco difícil familiarmente, ¿no? Pero la de... No había dificultades económicas. Claro, la de Mark Lenders es que ya tenía dificultades económicas y tenía que cuidar de sus hermanos o hermanas. O sea, ahí sí que ya entra una cuestión ya más complicada, ¿no? Porque no es que él tenga un problema familiar. O sea, ¿dónde están los padres de Mark Lenders? Claro, la madre... La madre sí aparecía, ¿no? Puede ser. Yo creo que sí que aparecía la madre. Sí. Bueno, y después también, ya que hablas de madres, estaba la madre de Bruce Harper también, que era una madre que era como Bruce, pero mujer más grande y que además lo trataba mal. O sea, Ojo. Fernando.
quiero hacer un apunte porque estaba buscando la información de Mark Lenders, es lo bueno que tiene esta conversación en directo que puedes buscar también por internet y claro, si hacéis la prueba y ponéis Mark Lenders en YouTube, sabéis que YouTube da opciones, cuando tú escribes una palabra, te da opciones adicionales. La primera opción adicional que te da cuando pones Mark Lenders es Mark Lenders gitano. Entonces, bueno, esto es un tema también que abre bastantes cauces de debate. Como si Mark Lenders fuese parte de esa etnia o... Claro, claro. Es decir, Y los demás no, pero él sí. Si tú pones Mark Lenders en YouTube, la Uy, primera... pero también si lo pones en Google, me ha salido a mí, mira. Sí. Mark Entonces Lenders parece que hay gitano. como una especie de debate sobre eso, Sí. acerca de Mark Lenders. Pero... Si lo pensáis, era el único que era como más moreno de piel, quizás porque estaba más curtido de pegar balonazos contra las olas allí. Claro, porque es que entrenaba en la playa y entonces pues a lo mejor es que estaba más moreno que los demás porque le daba más el sol que a Oliver. Pero ¿no? mira, lo estoy leyendo aquí. A la corta edad de 5 años pierde a su padre Ahí está. Pobre hombre. por una rara enfermedad después de quedar su negocio en la bancarrota. Madre mía, más cosas no pueden pasar. Es un inicio muy difícil. Y después tiene también, claro, el padre ha tenido más hijos, además de Mark Lenders, con lo cual, ¿quién se va a ocupar de esos hijos? Bueno, él trabajaba, claro, él trabajaba. se le veía cómo trabajaba a la vez que... Sí, Claro. sí, pone aquí que trabajaba, sí. Bueno, sí. Y hablando de Mark Lenders, aquí hay un dato que no sé si habrá que confirmarlo, y es que Mark Lenders conoce a Benji en una cancha de Granada. O sea, Granada. No sé quién habrá apuntado eso, pero es un dato que sale en una primera búsqueda que se hace. Eso es un dato que a mí me parece falso. O sea, ¿cómo va Mark Lenders a conocer a Benji en una cancha de Granada? Sí, Fernando es nuestra hemeroteca de campeones. No, si lo dice en internet será cierto, pero... Es el primer resultado. Si buscáis, si ponéis Mark Lenders gitano, sale eso. No, pero de todos modos, lo que sí es cierto con Mark Lenders es que hay una mayor profundidad del personaje, ¿no? En Mark Lenders, porque Oliver ya sabes que va a ganar. O sea, lo raro es que Oliver no gane. O sea, sería muy sorprendente si al final de la serie, en el último partido, en la final, Oliver no gana. Ya digo que hay un momento en el que empatan y entonces ganan los dos. Porque, o sea, en la primera temporada acaba con una final en la cual juega Mark Lenders contra Oliver y empatan. O sea, es la única vez que Oliver realmente no gana. Una final en empate. Yo creo que es porque no sabían cómo terminarlo. Si ganaba Oliver, que es lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, o si de repente iba a ganar Mark. Pero si gana Mark significa que pierde Oliver, con lo cual no queda bien. Entonces yo creo que deciden que ganan los dos y la idea es, al final resulta que lo más importante no es ganar. Porque creo que hay como una beca que se están jugando y Mark Lenders necesita la beca más que Oliver, porque claro, tiene más problemas económicos. Claro, más problemas. Entonces, entran ahí cuestiones Exacto. que ya son extradeportivas que a mí me parecen pues que le dan un poco más de profundidad al personaje de Mark, que no tiene Oliver por muy protagonista que sea. Yo lo de que una final acabe en empate, eso habría que revisarlo. Claro. Bueno, pero es que vamos a ver, es que los penaltis no existían, también te digo. Ya. Si tiene que jugarse la penaltis. Y además, penaltis, Sí. esos tiran muy cerca. En campeones no puedes tirar un penalti. ¿Eso qué es? Pues por eso. Bueno, no depende. existían. Si el campo medía 14 kilómetros, el punto de penalti, ¿a qué es distancia estaba de la ¿A portería? cuántos kilómetros Claro, estaba? ¿cuántos Claro, kilómetros? igual Claro, estaba, por eso, es igual que hay que estaba hacer la 4. proporción. Igual A lo estaba mejor 4 hacen kilómetros. penaltis porque saben que no van a Si meter con 100 ninguno. metros está a 11 metros, con 14 kilómetros, ¿a cuántos kilómetros está? Claro, ahí Madre ya mía. sabes que las matemáticas no son lo mío, pero sí es cierto que está más lejos de lo normal y entonces saben que a lo mejor una tanda de penaltis de 5 tiros pues les lleva 5 o 6 capítulos y no meten ninguno porque está muy lejos. Por cierto, noticia, última hora. Más noticias de Mark Lenders. Un segundo Pero resultado. que sean contrastadas, ¿no? Que lo conoció en Granada. No, pero es que es un tema muy... El segundo resultado, una vez uno pone Mark Lenders gitano y acepta la sugerencia de YouTube, Yo no aceptaría la sugerencia, pero bueno. dice Mark Lenders y las drogas. Yo no sé si alguno o alguna sabe algo de esto. Hombre, vamos a ver. Ahora que traes a colación esto, yo diría que tienen que estar dopados estos jugadores. No, exacto, drogados están todos. Porque si van a correr 14 kilómetros solo para llegar a la portería, pues yo no soy capaz Sí. de correr ni a la mitad de eso por ninguna razón. O sea, tiene que ser Madre una mía. situación extrema.
Y pensar que eran competiciones de colegios, con lo cual controles antidoping no creo que les hiciesen a los niños. Bueno. No, con claro. lo cual, claro. Resultados, Entonces, también es cierto que los colegios, o sea, hay una cuestión que a mí me parece muy, muy sorprendente para ir terminando ya, porque sé que esta es bastante el tarde ahí ya. Sí. Pero a mí, yo ahora me acabo de acordar de una cosa, más allá de Mark Lenders y tal, y es que es cierto en el primer capítulo de Campeones que Oliver va de una ciudad a otra y entonces llega a una ciudad donde no conoce a nadie, con lo cual ya lo pone como marginal y entonces pues, pero al menos juega bien al fútbol y entonces tiene algunas capacidades, algunas destrezas buenas. No, es que se cambian esa ciudad precisamente porque de allí salían supuestamente todas las estrellas de fútbol de Japón. A eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy, que no solamente eso, es que cuando llega, la madre lo ha anotado a otro colegio. Al de Benji. Al de San Francisco, al de San Francisco. ¿sí? Pero él decide que no va a ir a ese colegio, no porque sea mejor o peor, sino para poder jugar contra Benji. Yeah. O sea, la decisión educativa de Oliver depende de un equipo de fútbol, no depende de que el colegio sea mejor o peor o vaya a recibir... No, es que va allí para de hecho, la madre le dice, ¿no estarás haciendo esto para estudiar menos? Y le dice, no, mamá, por Dios. Por cierto, ¿cuándo estudia Oliver? Porque yo no lo he visto estudiar. No, nunca. O sea, esto es como Tintín, que dicen que era reportero, pero jamás escribe ningún reportaje. Pero Oliver, ¿cuándo estudia? Yo recuerdo pensar, cuando era niño, pensar eso, decir, pero yo tengo que hacer los deberes. ¿Dónde está Oliver haciendo los deberes? Está jugando al fútbol. No, pero es que además, en el primer episodio, cuando se encuentra con Arthur y con Patty, y le dice que ha venido ahí para ser futbolista y tal, le dice, ¡ay! Entonces vas a venir a nuestro colegio y tal. ¿Y en qué curso estás? Y le dice, en quinto. O sea, vamos a ver, en quinto, si es como el quinto nuestro, que tenía 9 años. O sea, sí, 9 o 10 años, claro, pero salía por la televisión y había un narrador en los partidos y jugaban en estadios que eran como el Camp Nou. O sea, claro, hay que partir de que no hay mucho, y bueno, y la física que decía Fernando antes, o sea, la física moderna. Las leyes de la física, no hay mucha verosimilitud en esto, claro, evidentemente. O sea, hay tipos que hacen una catapulta infernal y están ahí en el aire durante 5 minutos para rematar y el balón después se deforma y desaparece y rompe la red. O sea, claro, es verdad que quien haya escrito esto, que evidentemente alguien lo ha hecho y podríamos ir y buscar ahí cómo se llamaban y tal y cual, pero no lo vamos a hacer porque esto no es la cuestión de este programa, pero el que escribió esto, la verosimilitud no era su fuerte. No era el suyo. Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué dibujo japonés existe la verosimilitud? O sea, en poco. Ya. Bueno, claro. Por lo menos en unos más que otros. También es cierto. Que se levantaban quedaban a las 7 de la mañana antes del colegio para entrenar, entrenaban hasta que ya desaparecía el sol, mientras hubiese luz, ellos entrenaban. De sol a sol entrenando. Sí, de sol a sol. Iban y con el balón al colegio corriendo, que al principio cuando no sabían, tenían que cruzar la carretera y no sabían cómo. Porque tenían que y todo eso para llegar a la final y empatarla. No vale ¿verdad? Claro, y no gana después. Entonces no se lleva el premio. Lo que había dicho Susi antes acerca de las fotocopias de Dragon Ball, es cierto, yo me acuerdo perfectamente de eso. También me acuerdo de que se hizo también un poco con Oliver. Entonces yo, en algunos casos, como tampoco tenía fotocopiadora, evidentemente, aunque es cierto que mi madre, trabajando en el hospital, podía hacer fotocopias, pero no se iba a poner a hacer fotocopias de Oliver y Benji, ¿no? Sino de historias clínicas y tal. Pero yo paraba, porque claro, mis padres tenían un vídeo beta, no VHS, sino beta, la otra formato, y entonces yo grababa algunos de los episodios y después le daba al pause, o sea, la pausa le daba y ponía un folio sobre la pantalla y ¿qué dices? calcaba, calcaba, porque yo no sé dibujar. Entonces yo iba con mis propios dibujos de Oliver y Benji o de Dragon Ball o de lo que fuera y los intercambiaba con los amigos, pero los hacía yo. O sea, los hacía yo con un papel, con un folio sobre la pantalla de la tele. Sí, esto
Esto es así. ¿Qué más cosas recordáis para terminar ya relacionadas con Oliver y Benji, además de el vinilo, el cassette, también los cromos de Panini? ¿Qué cromos, sí. merchandising había de Oliver y Benji, si hay algo que os acordéis que había en esa época? Pues yo no me acuerdo de más, la verdad. ¿Eso es todo lo que había? Yo creo que tampoco, porque y Sí. creo que fue lo mismo que pasó con Dragon Ball, que al principio, por eso teníamos las fotocopias, porque no había prácticamente merchandising. Luego con el tiempo sí, que de Dragon Ball, por ejemplo, salieron muchísimas cosas, pero de campeones yo ni siquiera recuerdo ahora que está muy de moda las tiendas que venden merchandising de todas las series de anime, de todas las series de dibujos animados o de Disney. Bueno, hay una camiseta de Nikis Galicia, que yo no sé si sigue existiendo, es de las clásicas. Sí, ya sé cuál Cartón y pone non vale furar. Sí, nin la tengo trayolos, yo. nin trayolos. Nin Es trayolos, verde. non vale Sí. furar nin trayolos. Yo la tuve, pero hace muchísimo tiempo, era una camiseta verde y aparecía un Sí. balón de fútbol y una portería al fondo. Sí. Sí, pero... Yo creo que había algunos, pues algunas pegatinas en chicles y cosas sí, así. seguro. Claro, puede ser, sí. Pero es cierto que, curiosamente, lo explotaron menos de lo que parece, al menos en España. No sé si en Japón a lo mejor pues tenían más merchandising y cosas así, pero en España había lo que había, sobre todo el disco y los cromos, que yo recuerdo que mi abuelo, ya difunto desgraciadamente, pues me había regalado 1.000 pesetas de cromos. Dios, 1.000 pesetas de cromos, son muchos cromos, era un paquete Muchos completo, cromos. no era, y gracias a eso, no como Fernando que escribió y le enviaron pero yo lo hice porque mi cuando te abuelo quedaban me compró 40 o 1.000 menos, pesetas Ya. de cromos. Entonces así conseguí completar la colección de cromos de campeones, que por cierto solamente llega hasta la primera temporada de la serie. Sí. O sea, no... Ya, bueno, es que no habría que capítulos. hacerlo por tomos, también te digo. Claro, tendría que hacer una enciclopedia entera. Claro, exacto, de cromos Panini. No, pero, a ver, yo creo que también el tema del merchandising, claro, es que eran otras épocas, ¿no? Y el merchandising al final que teníamos en esa época siempre, pues eran los promos y las canciones y tal. Ahora, hoy por hoy, sale una serie que tiene éxito y hay un montón de merchandising, camisetas, muñecos, de todo, cosa que en esa época no se tenía. No. Pero, por ejemplo, mi ahijado, que es del año 2000, también descubrió campeones cuando era pequeño, la repusieron en televisión de nuevo. Le encanta el fútbol, estaba enganchadísimo, quería hacer Oliver Atom todo el rato, se quería disfrazar de Oliver Atom, y me acuerdo que buscando merchandising para regalarle, súper difícil encontrar. Sí, en internet encontrabas cosas, por ejemplo, las camisetas de los diferentes equipos sí que las encuentras, pero no son sencillas de encontrar. Pero en su momento no se encontraban las camisetas tampoco. No, claro que no. No, había internet. Claro. Bueno, claro, ni no, compra es que no había online. internet, claro, esa es la Exacto. cuestión, que tenías que ir al kiosco a ver si la tenían allí. Allí obviamente no la iban a tener. Entonces, es pues... increíble como a pesar de no tener merchandising y bueno, eso, que es una serie antigua, a fin de cuentas, pues eso, yo no sé si es por las reposiciones, porque nuestra generación hemos sido muy pesados y se los hemos contado a las siguientes, ¿okay? Pero mi hija, que tiene 6 años, se sabe la canción de Oliver y Benji y no porque se la haya contado yo, no, porque uno de los monitores de comedor que tenía el año pasado en el colegio se la ponía. Y es un chico más joven que nosotros, tiene como 26 años o así. Y ella se la sabía más o menos y yo le intentaba corregir con alguna frase y me decía, no, la cantas mal. Y digo yo, no es posible que me estés diciendo que yo la canto mal. O sea... ¿Cómo la voy a cantar mal yo si vi todos los capítulos? Exacto. O sea, aquí me entró la vena indignación de yo viví en los 90. Bueno, y de hecho se puede encontrar todas las canciones en YouTube de ese Campeones y tus amigos de Telecinco. Sí, yo quería apuntar una cosa relacionada con el merchandising. Hubo un videojuego, yo creo que de los años 80-90 de Nintendo, que se llamaba Nintendo World Cup, en el que había la opción de hacer tiros con efecto, si eras capaz de hacer una combinación con
los botones y las flechas, y en esos tiros con efecto, en alguno, el balón se comprimía, igual que en Oliver y Benji. Yo creo que los diseñadores pensaron en Oliver y Benji para este videojuego que lo podéis ver en YouTube. Algunas muestras eran jugadores como achatados y regordetes y hacían los tiros con efecto igual que Oliver y Benji, ¿no? Yo Mira, y recuerdo, ahora que... ahora que dices eso también... no, Susi. No, perdona, justo me acuerdo ahora que hablaste de un videojuego. Hay una película, pero no película de animación, sino película real. No sé si es japonés o si es china. No, Shaolin Soccer Shaolin se llama. Soccer, Shaolin Sí. Soccer, sí. Y también trata un poquito el mismo tema de que tratan los futbolistas como superhéroes y se enfrentan en unas batallas campales, pero ahí ya se nota que es un poco ya tirando más al sarcasmo, a hacer un poquito parodia de todo lo que sería Oliver y Benji o Dragon Ball, porque mezclan al final también una mezcla de artes marciales con fútbol. Y está entretenida, porque los efectos especiales están currados. Y además Dan el hay varias pego. entregas, creo, que no solamente una, sino que ya han hecho varias. Yo solo he visto una. No sabía que había más. Creo que hay alguna más, pero no, yo no he visto ninguna de ellas, pero sí que me suena. Dos preguntas para terminar. Una de ellas es que yo recuerdo ahora, por algo que dijo Fernando, no sé por qué, pero me acuerdo que había gente que decía que Campeones era una serie perniciosa porque hacía que los niños quisiesen repetir lo que veían en Campeones, con peligro para su integridad física. No sé qué pensáis sobre eso. Hombre, yo recuerdo que alguna vez sí que he intentado hacer alguna locura estilo Oliver y Benji, pero no sé qué pensáis sobre eso. Hay una especie de estrategia, no sé si a balón parado o a balón movido, pero aparte del tiro combinado, había una estrategia que era que dos jugadores se subían al larguero de una portería y desde allí hacían algo que no sé qué es, pero algo hacían. Entonces, claro, eso los niños lo podrían repetir. Y además eran dos que peligro. se subían, uno a cada lado del larguero, y luego hacían un... No sé si tenía que ver con la catapulta infernal o era otra cosa, pero es... Creo que era el mismo equipo, chicos, pero no sé si era esos dos chicos subidos al larguero, yo ahí ya superaba mis límites de la imaginación. Nunca se me ocurrió repetirlo. repetirlo. Los cromos, además, también, eso, de acuerdo. Sí, eso me quedó grabado. Y la última pregunta ya para terminar, vosotras pensáis que Campeones hizo de muchos niños y niñas aficionados al fútbol o simplemente no hay una relación directa entre que alguien haya visto Campeones cuando tenía 11, 12, 13 años o antes y después se aficionase al fútbol para jugar o para ver? ¿Cómo veis vosotros la relación entre la ficción, el fútbol ficción? Porque en realidad Campeones es un fútbol ficción con artes marciales y después el fútbol real. ¿Hay una correlación, pensáis, o no, o quizá no? Yo en mi caso creo que no la hay muy directa porque, por ejemplo, yo con todos mis amigos en el barrio ya jugábamos al fútbol antes de que llegase la serie, y cuando llegó la serie sí que fue un boom y nos importaba bien poco lo que pasase en la Liga Española, y lo que queríamos era ser Tom Baker y compañía. Pero no creo que... Sí que el resto de compañeros de clase que no les gustaba jugar al fútbol o que no eran muy aficionados también veían la serie y también conocían a los personajes y la seguían, pero a partir de ahí tampoco vi que se animasen. A lo mejor durante algunas semanas sí. Igual hubo un periodo corto de tiempo en el que algunos se animaron un poco por el auge de la serie, pero no creo que de ahí saliese mucha más afición por el fútbol. No, en mi caso, yo sí que más o menos creo que tengo, o sea, que como que empecé a ver la serie más o menos al mismo tiempo que empecé a aficionar al fútbol, porque empecé con mi padre a Balaídos, pero no creo que haya una relación directa. O sea, yo me hubiese tragado Oliver y Benji sin haberme gustado el fútbol, como creo que se lo tragó mucha gente de nuestra generación a la que no le gusta el fútbol. Y además, tenéis que decir una cosa, aquí en España el fútbol siempre ha sido el deporte rey, con lo cual ya la mayoría de los niños les gustaba el fútbol. O
sea, que tenía mucho que ganar ya la serie solo con eso, ¿no? Sí, sí. Pero Quizás en otros países a lo mejor sí que Igual tuvo, sí, tuvo claro. otro tipo de efecto, ¿no? En países Pero vamos, donde, o fuera de Europa, donde no fuese tan popular. O incluso en claro, Japón, a lo Y mejor. en el propio claro. Japón, porque Japón Sí, desde luego ha mejorado muchísimo en el fútbol y ahora sí es una potencia del fútbol dentro de Asia, por lo menos. claro. Yo estoy de acuerdo con Susi y con Marta, o sea, vamos, nada que ver mi afición al fútbol con esta serie. De hecho, esta serie me desesperaba, ¿no? Por los tiempos que se tomaban para que sucedieran las cosas. O sea, que va, esta serie era más diversión que otra cosa, ¿no? Eso es un tema que podemos explorar en futuros programas porque sí es cierto que me da la sensación de que muchos de las series de dibujos de nuestra infancia eran mucho más lentas que las series que Sí. ahora tienen éxito, que ve, por ejemplo, mi hija o que ven las generaciones de hoy, ¿no? Porque sí es cierto que las series ahora son mucho más rápidas, con mucho más colorido y desde luego esto de que tarden pues varios capítulos en llegar a la portería, pues yo creo que ahora quizá no tendría el éxito que tuvo en su momento, pero también es cierto que había mucha menos oferta, muchos menos canales, mucha menos posibilidad de ver cosas y entonces más o menos uno veía lo que le pusieran, tanto si era Campeones como si era Apartamento para tres o Los problemas crecen o La panda de Julia o Dragon Ball, que también fue un verdadero éxito Dragon y Ball. además ayudó a la normalización de la lengua gallega, en el caso de Dragon Ball, porque había mucha gente que ni hablaba gallego ni realmente lo conocía demasiado, pero veía la televisión gallega para poder ver Dragon Ball y otras series. Pero bueno, esos son temas de los que podremos hablar en un futuro. Para mí ha sido un verdadero placer pues poder estar, aunque sea solamente de manera virtual, en estos momentos en los que todavía existe la pandemia, porque parece que no existe, pero todavía existe, y no poder vernos en persona desde hace ya tanto tiempo, pues al menos tenemos esta posibilidad de reunirnos de vez en cuando, o periódicamente, ocasionalmente, y charlar. Así que, Fernando, muchísimas gracias Bueno, por estar aquí y te espero para el siguiente. gracias a vosotros me ha encantado este paseo por los campos, no de Castilla, pero de tamaño casi igual, ¿no? Los campos de Olivo y Benji, así que un placer para mí, ¿no? Ahí la relación literaria ahí con Antonio Machado en la parte final, que Sí, bien, sí. Fernando la pone perfectamente, la pone mejor que Messi en sus Sí, mejores, sí, o que Laudrup en sus mejores tiempos. es que no se veía la portería al fondo. Pues en los campos de Castilla pasa igual, no sé por qué, es porque en realidad no las hay, pero bueno, pasaba A lo ver si mismo. aprende Denis Suárez de ti y empieza a dar pases un poco Sí, más sí, sí. dirigidos. Susi, muchas gracias por estar ahí. Esperemos que podamos hacer más de estos programas de vez en cuando, que yo la verdad es que me lo paso muy bien. Esperemos que sí, gracias a vosotros. Si me decís antes de empezar a hablar de esto, digamos, a juntar a Machado y Campeones en el mismo programa, os llamo locos a los tres, pero mira, nunca se sabe. Es que Sí, en sí. el mismo programa, Campeones Machado y Rafael, el cantante. O sea, es que Ojo, Sí, sí. un poco de todo. Eso es de Sí. lo que se trata, ¿no? Y Marta, creo que hemos vuelto a esos años de la Universidad de Vigo en la que nos reuníamos en la cafetería y ahí pues charlábamos y hacíamos, pues arreglábamos el mundo yendo a clase cuando era necesario y no yendo cuando no, y jugando a la petanca, que también está bien. Así que nada, hasta que nos podamos ver de nuevo en persona, que espero que sea pronto, pues gracias por estar ahí también. Muchas gracias a ti por invitarnos. Para mí también ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y siempre está bien recordar cómo era Sports on Tuesday, ¿no? Sports on Tuesday, claro, porque jugábamos en la liga interna de Futbito, no de fútbol porque era demasiado grande el campo, no tan grande como el de Campeones, pero el de Futbito. Imaginaos fútbol sala de Campeones, sería imposible, porque Uf, claro, eso no se lo cree no hay nadie. no hay un polideportivo que pueda ser tan grande No. como No, para hacer un Y Campeones ya, de fútbol y sala. ya sería menos creíble, 5 jugadores cuando allí parecía que había 60 en el campo. claro, O o sea, sea, no. Se golpearían se unos contra ponían otros todos porque un querrían infarto volver para... fijo. O sea, Claro, exacto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, pues os espero para un próximo episodio
en un futuro que espero que no sea muy lejano, y también espero vuestras sugerencias para el título del programa, porque de momento no lo tenemos, hay que decirlo. Claro. Hemos terminado de grabar. Vale. Si no dije al principio el nombre es porque no lo sabíamos. No lo sabemos aún. No era por mantener el misterio ni nada parecido, era porque realmente no lo hay. Es decir, No para cuando se publique esto habrá un nombre, pero cuando se grabó no lo había. O sea que hay que retrospectivamente, hay que reconstruir la situación, así que dadme un título para esto. Muchas gracias. Fernando, Susi, Marta, hasta la próxima. A vosotros. Gracias. Chao. Chao.